Bueno, jóvenes, tengan ustedes una buena noche. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha y se ve la pantalla compartida? Ok, perfecto. A ver, esta clase va a ser un poco breve. No sé si ya revisaron el aula virtual. En el aula virtual está ya colocada más o menos las directrices de la semana, del 27 al 31. Tendríamos en la clase del día de hoy, que van a ser lineamientos generales. En sí la clase consiste en que se vean y analicen bien el video que está adjunto en el aula virtual. Y para el día miércoles tendríamos lo que es un test respecto a este tema, una tarea también que se va a mandar y el foro, obviamente, respecto a lo que han entendido de este tema. Para que tengan una idea y vayan captando en el video que se adjunta en el aula virtual, lo que se intenta es analizar el método científico, cuáles son los pasos que se utiliza en el método científico. Ahí se van a encontrar, y eso es lo interesante, se van a encontrar con términos y pasos iguales a los que ya acabamos de analizar en la unidad anterior, que es para estructurar un proyecto de investigación. ¿Sí? Los proyectos de titulación suyos se basan en este tipo de metodología. Ya van a ver ustedes las similitudes, las semejanzas. ¿Sí? Entonces, en función de eso, quiero que atiendan el video, presten atención y vayan semejando a lo que tienen. Van a empezar a ver como que se parte de un hecho y de un cuestionamiento sobre ese hecho. ¿Sí? De ahí se van estructurando, se van realizando ciertos aspectos, se van tendiendo hipótesis sobre los hechos que se van a investigar, se van realizando pruebas, se van obteniendo resultados, y si ustedes asemejan es exactamente a lo que se hace en el proyecto de titulación y más específicamente lo que ya habíamos planteado en la estructura de los proyectos de investigación del capítulo anterior. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ya le vayan poniendo nombre y apellido, no porque vimos en el capítulo anterior una estructura. Yo no les dije de dónde nacía la estructura, yo les dije esta es la secuencia lógica para ejecutar un proyecto de investigación y les va a servir para el proyecto de titulación también. Sí, es una secuencia lógica. Eso se va a replicar en, yo qué sé, en la estructura, en los formatos que tengan de anteproyecto en el instituto, se va a replicar en la normativa técnica ecuatoriana, que ya algún momento le hemos de analizar. Hay una norma técnica ecuatoriana para lo que son proyectos de investigación, trabajos de titulación y todo lo demás. Pero ahorita recién vamos a poner el nombre, de dónde nace todo esto, y es justamente del método científico. ¿Sí? Entonces, ahora sí, para que ustedes como profesionales que van a hacer, como profesionales, hablen con propiedad. ¿Sí? Entonces ahora van a hacer ustedes un análisis, tienen un hecho específico, se hace un cuestionamiento, quieren hacer un proyecto respecto a eso, ya saben cómo estructurarse. ¿Y qué estructura tiene? La del método científico. Es la más utilizada, la más usada en nuestro medio, porque casi que rige toda la parte de lo que es tecnología. Sí, la parte de ciencia y tecnología. Son hechos comprobables, a eso es a lo que va el método científico. Son hechos que se puede comprobar, que se pueden reproducir, ¿qué sería? La misma práctica que se puede hacer aquí en el Ecuador, se la puede hacer en Colombia, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en China, donde ustedes quieran. Y si es que está bien estructurado, tiene que darnos los mismos resultados. ¿Sí? En eso se basa el método científico. Bueno, una introducción general, ustedes ya van a ver exactamente, es un video bastante explicativo y bastante claro, por eso les subí, les coloqué ahí. Entonces, para los que se están incorporando ahorita, es unos lineamientos generales de esta semana. En esta clase he dado solamente cómo vamos a trabajar. Sí, el tema que corresponde, y si lo vemos acá en el contenido de la asignatura, en la guía de estudio, tenemos que ya empezamos la unidad 3, que es el proceso de investigación, y con la subunidad 3.1, que es el método científico. Entonces, hemos escogido este como primer punto.
sí, y corresponde a esta semana porque está planificado para 4 horas, entonces está planificado para una semana. 2 de clase sincrónica y las otras 2 que sería la del miércoles, donde se hará un test, una tarea y un foro respecto a este tema. Listo, estamos 2, 4, 6, 8, 10 personas. Esto es para constancia de la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda de cómo se va a trabajar en esta semana. Ujú. Sí, los test ya saben, test son sencillos, enfocados al tema que se está tratando, no hay mucha complicación en eso. La tarea, vuelvo y repito, de pronto, cuando vean el video, ustedes vayan pensando en, en qué hecho ustedes tienen a su alrededor que podrían ponerle como ejemplo. Algo que ustedes quisieran saber el por qué. ¿Sí? Es un paralelo a lo que hicimos en la unidad anterior, que sería buscar un tema de titulación. ¿Sí? Identificar un hecho y verle una problemática que presente. Es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Aquí van de pronto a verle de un enfoque más científico y técnico, pero en sí todo proyecto de investigación nace de lo mismo, de cuestionarnos el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, el cuándo de las cosas. Sí, todo nace de eso. Entonces aquí, para que refuercen un poquito más, la tarea será enfocado a eso, a tratar de que ustedes identifiquen un ejemplo que podrían ustedes demostrar mediante el método científico. ¿Sí? Cosas que ustedes puedan ver a su alrededor, no necesariamente algo técnico, cualquier cosa que ustedes vean a su alrededor. La prueba, bueno, obviamente va a ser del video, y el foro, de pronto ya les doy un avance, va a ser respecto al método científico y la estructura que vimos anteriormente, la que nosotros analizamos para establecer el tema de investigación o el tema de sus proyectos de titulación. Entonces, ¿cuál es la semejanza? En función de eso se abrirá el foro para discusión de ustedes, para que queden más claras las ideas. Eso es, jóvenes, estamos a la par del contenido de la asignatura, estamos cumpliendo con los tiempos establecidos, entonces no tenemos ningún inconveniente con ustedes. ¿Sí? Listo, jóvenes, entonces no les robo más tiempo para que puedan ver el video, lo analicen y lo vayan captando. Vuelvo y repito, traten de semejar eso a un ejemplo suyo. ¿Sí? Y traten de semejar también a lo que ya estuvimos viendo en la unidad anterior. Listo, jóvenes, entonces si no hay más consultas, preguntas, nos estaríamos viendo el día miércoles. Si quisiera conectarme, de pronto alguna pregunta, algo que necesiten ustedes aclarar respecto de lo que hayan visto, encantado de la vida, lo discutimos y lo analizamos. Entonces el día miércoles nos conectamos un momento. Si no hay preguntas, si no hay aclaraciones, entonces continuarían con el test, la tarea y el foro. ¿Sí? Eso es, jóvenes. Dígame. Dígame. Allá, está colgado un video explicativo respecto a este punto que debemos tratar, que es el método científico, y estamos en la unidad 3, que es el proceso de investigación científica y tecnológica, y como su unidad 3.1 es el método científico. Entonces aquí está colgado un video que quiero que ustedes lo revisen, lo analicen, lo rebobinen, lo vean las veces que ustedes quieran para que les quede claro. ¿Qué sería? Conclusión que ustedes van a sacar. Lo que vimos anteriormente, la estructura para encontrar el tema de un proyecto de investigación, lo del trabajo de titulación, lo que hicimos la semana anterior, las 2 últimas semanas. Eso obedece a esta metodología. Ya van a ver que todo parte de un hecho, que todo parte de un cuestionamiento del porqué de las cosas, por qué funciona de esta manera, por qué sucede esto, cuándo sucederá nuevamente. Son los cuestionamientos que dan origen a los proyectos de investigación, ¿sí? A la búsqueda de la información. Entonces,
por esta clase ustedes van a revisar el video, van a entender esa parte, van a asemejar con lo que ya vimos en la unidad anterior y también váyanle buscando un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación en algo que ustedes quisieran saber el porqué de las cosas. ¿Sí? De pronto, yo qué sé, no sé, están trabajando con un elemento electrónico, un capacitor. ¿Ya? ¿Por qué si yo le coloco más voltaje al capacitor, este explota? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Usted no sabe el por qué. Claro que ya eso está ya en la teoría, ya está en la composición, pero digamos que usted desconoce ese tema. Digamos que usted apareció y se encontró ese elemento y usted sabe que el capacitor ahí tiene un voltaje, dice, yo qué sé, 16 voltios, y usted coge una batería de 5 voltios, le pone y le carga 5 voltios, le pone de 9, le carga 9 voltios, le pone de 12, carga 12 voltios, le pone de 16, carga de 16, pero le pone de 24 y ¡pum!, explota. Entonces, ahí viene, ese es un hecho. Ahí vendría la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y ahí usted vaya siguiendo todos los pasos del método científico y va a encontrar la respuesta, usted va a encontrar la solución, ¿sí? a ese cuestionamiento que usted está haciendo. Dígame. De cualquier otra cosa que le interese. Aquí lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan el método, ¿sí? Ahora, si usted quiere, puede hacer el por qué los zancudos pican a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la noche. También, ¿sí? Es un cuestionamiento sobre un hecho que existe. Entonces, es un hecho que sucede eso. Usted se cuestiona por qué pasa eso. Entonces ahí viene su primera hipótesis. Ahí es donde que nacen las hipótesis, en la que usted asume, esto pasa de pronto por esto. De pronto los zancudos tienen un régimen parecido al nuestro, que desayunamos a la mañana, almorzamos al mediodía y cenamos a la noche. De pronto, esa es la hipótesis, lo que usted considera que va a ser el resultado. De ahí vienen las pruebas, los ensayos, los datos, el análisis de datos, y ahí usted concluye, sí, ha sido por esto que los zancudos pican a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Entonces, no necesariamente parte eléctrica, lo que usted vea, algo curioso, algo que siempre le haya llamado la atención y quisiera saber el por qué. ¿Sí? Yo solamente les pongo ejemplos. Yo sé que cada uno de ustedes tienen un montón de cosas que quieren saber el por qué. Entonces, si ustedes aplican este método científico, ustedes van a llegar a descubrir el porqué de las cosas. Eso es lo que se intenta en esta materia, ¿sí? Que ustedes vean cuáles son los mecanismos, cuáles son los métodos que nosotros tenemos para llegar a descubrir el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, eso nada más. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Estamos claros de los trabajos que hay que hacer? No se dejarán vencer de los trabajos, por favor. Y aún no sé cuándo, ya voy a ver el cronograma, cuándo nos tocaría ya los parciales, no sé si estamos cerca, lejos todavía, pero ya hay que ir reuniendo todas las calificaciones. Dígame. Dígame. Sería como un proyecto piloto, sí, no necesariamente un proyecto de titulación, pero la planificación de un proyecto. Ahorita estamos en lo que son las definiciones generales. Para el siguiente parcial, si nosotros le vemos acá en lo que es introducción a la formulación de proyectos, ahí sí vamos a entrar de lleno a lo que es el planteamiento, acá en la unidad 5, unidad 4 y 5. Entonces ahí vamos a establecer un proyecto, pero como yo les comentaba al inicio, un proyecto de los que ustedes van a trabajar como profesionales. Por ejemplo,
Ustedes se gradúan y se ponen su propia empresa. Sí, sale a, yo qué sé, a concurso, salen a concurso y ganan un contrato, yo qué sé, para la implementación de luminarias en X avenida, por poner un ejemplo. Entonces, usted tiene que ir ya gestionando ese proyecto. Entonces, ¿cómo usted se plantea? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener? ¿Sí? La documentación, la parte financiera, todo eso, esos aspectos los llegaremos a ver. Una de las mejores maneras para que ustedes se entiendan es haciendo un proyecto como ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hemos de analizar uno de las tareas primeras de eso sería que cada uno de ustedes presente un proyecto. No sé si han trabajado en proyectos o tienen conocimiento que quisieran sobre el cual quisieran hacer. Yo que sé, la instalación eléctrica de una residencia, la instalación eléctrica en un edificio, la instalación eléctrica en un condominio, en esto de las ¿qué es? Cooperativas de viviendas que últimamente están de moda. Entonces, ¿cómo ustedes manejarían ese tipo de proyectos? ¿Sí? Algo ya bastante práctico. Eso es lo que yo intento que ustedes vayan aprendiendo de esto. Porque yo sé que más adelante ustedes como profesionales, como les decía, tienen dos opciones. O van como mano de obra a la implementación de esas instalaciones eléctricas que yo les digo, o si ustedes demuestran conocimiento de esto, ya no van como mano de obra, ya van como supervisores de la obra. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento de cómo se maneja un proyecto. ¿Sí? Entonces, ese es el lineamiento, ese es el perfil, ese es el objetivo que yo intento darles al finalizar esta asignatura. ¿Sí? Dígame. Sí, hasta la siguiente semana. Ya saben, todo lo que se mande en esta semana, ustedes tienen hasta la siguiente, hasta el día lunes de la siguiente semana. Ujú. No, en eso yo no me complico, yo sé que todos los docentes les deben estar mandando un montón de trabajos. Entonces, yo en esa parte sí les entiendo. Entonces, no es que ese día ya se les cierra y no pueden presentar. No, ustedes lo hacen y tienen hasta la siguiente semana. Sí. Entonces, vuelvo y repito, el miércoles nos conectamos un momento para, si es que tienen alguna inquietud, alguna duda que quieran hacerla. Si es que no hay dudas, entonces ahí les dejo libremente para que continúen con la prueba, la tarea y el foro. Sí. Listo, eso es jóvenes, entonces sin más que decir no les robo su tiempo y continúen nomás, revisen, les va a ser de mucha importancia toda esta información, ¿sí? Tanto para proyectos como para su proyecto de titulación y todo lo que quieran hacer en su vida profesional, porque para eso estamos como profesionales, para dar solución y para dar solución a las cosas usted tiene que saber qué es lo que está pasando o el porqué de las cosas, por qué se producen las cosas. Usted no puede dar solución a algo si desconoce cómo funciona, si desconoce cómo es el comportamiento de, entonces no puede dar solución. Este es el complemento de un buen profesional, entonces les motivo un poquito para que tengan la curiosidad y le cojan interés por este tema. ¿Sí? Eso es jóvenes, entonces nos estaremos viendo el día miércoles para conectarnos un momento. ¿Sí? Listo, sin más entonces que tengan una buena noche y nos vemos el día miércoles.